12, aquí está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Y como el IEPS bajó, pues vamos a aprovechar esos 7 minutos. El IEPS del programa. Así es. Muy bien. Pascal, vamos a comentar algo muy rápidamente en relación con esto que está sucediendo en México con el proceso, porque el juicio propiamente dicho todavía no empieza del ingeniero García Luna. Ya ves la andanada que se ha soltado en los espacios mediáticos donde ya lo sentenciaron, condenaron, etcétera, ¿no? Me sorprendió una frase que dijo mi paisano Alfonso Durazo ayer en su intervención, donde decía que no habría en este gobierno un García Luna. Sí. Por supuesto, implicando que era una persona ya que se le había demostrado su corrupción y su deslealtad, etcétera, etcétera. Me sorprenden dos cosas de la frase de Alfonso. La primera, sus dotes adivinatorias. Es decir, ¿qué sabe Alfonso? ¿Qué fuerzas de lo ignoto tiene él para determinar que en los 4 años, 10 meses o casi que le falta en este gobierno no habrá un corrupto, porque así lo deja ver él, como el ingeniero García Luna? Eso es lo que me sorprende primero. Y lo segundo es más grave. Uno de los elementos fundamentales de un sistema de justicia justo, valga la redundancia, moderno, es la presunción de inocencia de cualquier persona, al margen de la gravedad del delito por el cual se le imputa presuntamente. Y más en los casos de funcionarios y de altos funcionarios. De tal manera que Alfonso está cometiendo lo que yo llamo una bajeza. Y esto es particularmente importante porque durante la campaña del año pasado en Sonora, perdón, el año antepasado, cuando él competía por la senaduría de Sonora en pareja, en tándem con Lili Telles, sacaron a alguien, se sospecha quiénes fueron, con acceso a esa información de las operaciones de compraventa de una casa propiedad del hijo de Amado Carrillo. En aquel entonces, platicando yo con amigos allá en Obregón, les decía que era una bajeza lo que habían hecho con Alfonso, al margen de cualquier cosa. Pues es una bajeza haber sacado eso y al final de cuentas no les resultó. Y yo creo que hoy Alfonso está cometiendo la misma bajeza con García Luna. Él como funcionario y particularmente en un área que tiene que ver con el combate, con la ley en la mano a la criminalidad, él debería resguardarse o no caer en ese tipo de expresiones. Pero en fin, si un alto funcionario de un área como es la seguridad pública cae en esos excesos, pues ¿cómo pedirle a la gente común y corriente que no caiga? Vayamos ahora a otra cosa. Como sucede cada año desde hace ya muchos, están reunidos en México embajadores y cónsules para recibir, no sé, no diría instrucciones, sino la nueva línea de la política exterior mexicana, algunas cosas relevantes, etc. Creo que es lamentable que la pifia y la grosería que alguien cometió en contra de nuestra embajadora en Estados Unidos de relegarla casi hasta el fondo del salón de la tesorería ha opacado algunas de las cosas importantes o al menos trascendentes que ahí se dijeron. Entonces, dejando de lado esa cuestión de la grosería, hay una cosa que me gustaría comentar y que me parece, por decirlo menos, poco diplomática, Pascal. El presidente de la República, en un párrafo, en una parte de su intervención, dice: nuestra política exterior es ejemplar, algo reconocido en todas partes. Ya de nuevo empiezan a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en América Latina y el Caribe. Si yo fuera nacional de alguno de los países en América Latina y el Caribe, Pascal... Sobre todo en Centroamérica. Así es. Sí, yo lo tomaría esa eso expresión es, como un insulto. Sí, es muy mal Es una tomada. falta de respeto del presidente y creo que debería ofrecer una disculpa pública por esa expresión. Tradicionalmente se ha dicho
que Estados Unidos es el gran garrote y nosotros somos el patio trasero, y ha sido muy criticado el político norteamericano que tiene esas expresiones, en público al menos. Y yo creo que el presidente peca de exagerado y de soberbia, cuando además, Pascal, si bien hablan en todas partes de la política exterior de México, pero no por lo que dice el presidente, sino por ese giro de 180 grados de antes haber estado a favor de la democracia, de los derechos humanos, ahora resulta que somos la tapadera y nos estamos quedando prácticamente solos. Sí, porque Uruguay, Argentina, digamos que tiene un gobierno que podríamos considerar de izquierda, tuvo el canciller argentino tuvo una expresión dura sobre lo que ha pasado en Venezuela en los últimos días. Efectivamente. Y México no se ha pronunciado sobre el tema. Por el contrario. Entonces, y tenemos el caso de Uruguay, que con la llegada del nuevo presidente adoptará una posición totalmente contraria a la dictadura venezolana. Entonces, eso de decir que en todas partes dicen que nuestra política es ejemplar, la exterior, y que ya somos el hermano mayor en América Latina y el Caribe, yo creo que eso es una falta de respeto que debería el presidente ofrecer una disculpa pública. Es mi modesta opinión. Segundo, resulta que ya tenemos un nuevo chico 4T. El doctor José Ángel Gurría, secretario general de la OSD, llega y habla maravilla y media de las nuevas reformas de este gobierno. Dramáticas e inéditas las llama, y dice uno... Pero eso no es necesariamente bueno. Es decir, no es necesariamente un elogio. Efectivamente. Pero si lee uno el texto de la entrevista, es elogioso, ¿verdad? O sea, sí, hay que darle tiempo, etcétera, etcétera. Y yo creo que, pues, hay que reconocer que la relación de la OSD con el gobierno federal mexicano y con algunos gobiernos subnacionales, como se dice técnicamente, era muy provechosa por el encargo de estudios, de trabajos, etcétera, y eso pues es un ingreso importante para la OSD, pero siento que con este gobierno que ha sepultado al neoliberalismo, pues por eso yo creo que mi tocayo adopta una posición un poco más flexible, por decirlo de alguna manera, y yo creo que si comparamos lo que promueve la OSD o las políticas que ha propalado desde hace muchos años, casi desde su fundación, con las políticas de aislamiento de este gobierno, pues yo no creo que no debería decir reformas dramáticas, sino algún adjetivo un poco más sonoro, ¿verdad? Pero que no podemos decir aquí. Y tercer comentario. Interviene el ingeniero Alfonso Romo también en esta reunión y dice, el futuro del país depende, aquí está, la responsabilidad del crecimiento está en todos nosotros, de que no podemos sorprender al inversionista con cambios en las reglas del juego. No podemos darnos el lujo de cambiar las reglas del juego, si no, no habrá inversión. Yo creo que el ingeniero Romo debería dirigirse más bien al presidente de la República, porque a los embajadores, pues ellos son empleados, o sea, ni de primer nivel, el primer nivel es el canciller. Y no se lo estará diciendo a Juan para que lo escuche. Es posible, Pedro, pero ya entra la especulación. A ti te lo digo, mi hija, escúchalo tú, mi yerno, ¿verdad? O al revés. A ti te lo digo, mi hijo, escúchalo tú, mi nuera. Es decir, este tipo de prácticas propias de los gobiernos priistas, que este no es como los priistas, sino posiblemente sea peor, pero dice uno, el ingeniero Romo es un hombre con una gran experiencia en los mercados internacionales de capital. Es un hombre que conoce perfectamente cómo se mueve la atracción de inversión. Él llevó una empresa, Seminis, a salir en bolsa e hizo un roadshow internacional. Es decir, es un hombre que sabe de los elementos fundamentales para atraer inversión. De tal manera que si un año después les está diciendo a los embajadores, fíjense que no podemos cambiar de caballo a mitad del río, eso lo debió haber dicho desde antes de la cancelación del Aeropuerto Internacional de México. De tal manera, pues, que estamos viendo que esta reunión
lo más destacable va a ser, primero, la grosería a la embajadora de México en Estados Unidos, la embajadora Bárcena, y segundo, este exabrupto diplomático del presidente, que me parece, Pascal, por decirlo menos, una gran falta de respeto a nuestros hermanos latinoamericanos y países hermanos del Sí, porque además Caribe. la esencia del multilateralismo es que, Es la igualdad. digamos, vamos a decir, en la OEA tiene un voto Estados Unidos y tiene un voto Antigua y Barbuda. Así ¿no? es, pues, que incluso eso lo Son han pares, criticado. pues, ¿no? Así es, son Sí, pares. sí. Entonces, decir, somos el hermano mayor, pero lo peor es cuando tú tienes en Brasil, un país que tiene casi el doble de nuestra población y que está en un gran cambio profundo, por ejemplo, en las leyes de las pensiones, Jair Bolsonaro, y que está atrayendo inversión extranjera como no pensaban que iba a ser. Entonces, yo creo que es, pues por decirlo menos, un exabrupto diplomático y una muestra de una soberbia. Y quizá algún detalle menor es cuando dice él que, pues ustedes saben que a mí no me gusta viajar, dice, por eso mando a Marcelo. Yo creo que un presidente de un país que es la economía 15 o 14 del mundo, que diga que no le gusta viajar, yo no sé realmente qué está haciendo como presidente de México. ¿Por qué? Porque hay que estar en los foros internacionales. Hay un dato más, Ángel. México está buscando un asiento en el Consejo de Seguridad. De seguridad de la ONU. El que el presidente no viaje a este tipo de foros, no y decimos... que diga que no le gusta viajar. Que diga que no le gusta y que además ha preferido no pronunciarse sobre el asunto de Irán y Estados Unidos, pues no sé para qué buscamos un asiento en el Consejo de Seguridad, no sé. Diría Porfirio Muñoz Ledo. Y luego, por otro lado, pues hay todo tipo de familias, pero en muchas familias el hermano mayor no es necesariamente el mejor ni o la guía. Más amable, así es. ¿No? Es más, se dan casos donde, yo conozco varios casos donde es el hermano menor el que ha sido designado como el jefe de la familia por su inteligencia, por su madurez, por su sensatez, ante la frivolidad y el dispendio del cual hacen gala los hermanos mayores. De tal manera, pues, que tienes toda la razón. No siempre ser el hermano mayor es una posición afortunada. Ángel Verdugo. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.